Bienvenidos, mi nombre es Bernardo Vargas y una vez más les doy la bienvenida a Ciencia y Tecnología para Dummies. El programa del día de hoy tendrá como tema el porqué del viernes 13. Es un tema muy interesante, así que les pido que me acompañen hasta el final. Bueno, en resumen, existen tres principales teorías acerca de dónde viene. Una que es la basada en la religión católica, la cual dice que hacer 12 discípulos de Jesucristo, y Jesucristo era el número 13 del grupo, ¿verdad? Pero el día en que Jesucristo fue crucificado, recordemos que la noche anterior, es decir, la noche del jueves, Judas Iscariote se desapareció de la cena y se ausentó. Después aprendieron a Jesús. Y al siguiente día, ese viernes, el 13º del grupo, pues no estaba con el grupo, que era Judas. Y ese día fue el día en que murió Jesús en la cruz. Entonces, por eso se dice que es el viernes 13. ¿Sí? Bueno, hay otra. Esta es más bien de la mitología teutona. Entonces, se dice que en una ocasión, precisamente en un viernes, el dios Loki juntó a los demás dioses. Y que en total se reunieron a cenar 13 dioses. Y entonces, Loki, pues como es muy travieso, a uno de sus hermanos, el dios Hodor, que era ciego, lo provocó, disparó sus flechas y le dio al dios Balder, que era el dios de la iluminación, de la felicidad, de la sapiencia. Entonces ahí se perdió ese día y fue una tragedia, porque ahí murió ese dios. Entonces por eso se dice que en la mitología que es el viernes 13, porque ese día pasó eso ahí. Así lo cuenta su mitología, ¿no? Pero la parte más interesante de todas, que es la que a mí más me gusta, es la que se refiere a la Orden del Temple. Alrededor del año 1100, la Orden del Temple fue fundada principalmente con el propósito de proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Recordemos que los caminos a Tierra Santa estaban libres, siempre y cuando estuvo presente el Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano tenía control sobre todos los países que tenía que recorrer la peregrinación, es decir, lo que es la actual Turquía, Siria, etcétera, hasta llegar allá a Israel, ¿verdad? Entonces, desde Europa iban las peregrinaciones hasta llegar a Israel. Entonces, la Orden del Temple, a raíz de que ya esas tierras las conquistaron los musulmanes, ya después del profeta Mahoma, lo conquistan los musulmanes, y se vuelven también sagradas la ciudad de Jerusalén, etcétera, para ellos. Entonces, este es el principal propósito. Pero a través del tiempo, los templarios acumularon muchas riquezas, porque todos los devotos, los caballeros devotos que se iban en las peregrinaciones, también les daban a cuidar sus fortunas y sus castillos. Entonces los caballeros templarios acumulaban muchas riquezas, porque muchas veces ya no regresaban.
Pero no había problema, porque en su fe, los caballeros que morían en las cruzadas y habían entregado sus bienes a Dios, iban a llegar al cielo. Entonces para ellos no había un robo, un desfalco, ¿no? O sea, ellos lo daban en su cuidado y si no regresaban, pues ya se lo quedaban los templarios. Entonces, imagínense la cantidad de tesoros que no acumularon los templarios. Bueno, esta fue la causa principal por la cual en 1305, llegó hasta 1305, pero era algo que ya venía planeando. El rey Felipe IV de Francia, él sabía perfectamente de todas esas riquezas y previamente él ya había atacado, no precisamente de una manera legal, sino atacado con amenazas, con falsas acusaciones a judíos y a ricos bancarios, porque él quería hacerse de riquezas. Después de tantas cruzadas, los reinos europeos realmente sus finanzas estaban muy bajas. Entonces en 1305, ahora escúchenlo, es hoy es octubre 13 de 2023, el 13 de octubre, viernes 13 de 1305, el rey Felipe IV, con apoyo del Papa Clemente, ordena que se arresten y genera información de acusaciones. No se sabe si muchas eran falsas o todas eran falsas o algunas eran verdaderas, pero acusaciones contra todos 600 miembros de la Orden de los Templarios, obviamente los miembros más prominentes. Entonces se arrestan y las acusaciones eran herejía, adoración al diablo, escupir la cruz, aparte de negocios fraudulentos, así, entre otras cosas. Las típicas acusaciones por las que la Santa Inquisición te hubieran metido a la cárcel y ya no salir de ahí. O sea, te interrogaba y entonces si tú confesabas, pues tenías una muerte santa, te cortaban la cabeza. Y si no confesabas, te quemaban en la hoguera. Y si confesabas y lo que confesabas era muy malo, pues también te quemaban en la hoguera. Entonces eso no te salvabas. Y fue hasta 1314 cuando el alto maestre, el gran maestre de la Orden de los Templarios, Jacques de Molay, fue ejecutado, precisamente quemado en la estaca. Y ahí, a partir de 1305, la Orden de los Templarios desapareció. En ese terrible viernes 13. Todo llevado a cabo por el rey de Francia, Felipe IV, y apoyado por el Papa Clemente. Qué interesante. Y hasta nuestros días llega la historia, la tradición de que el viernes 13 es un día terrible. Pues sí, porque se organizó una persecución detrás de una orden que, si acaso no eran santos, tampoco fueron tan terribles. Entonces esto fue, pues obviamente, completamente injusto y realmente muy, muy, muy malo, muy pérfido. Una gran traición a los que hicieron a los caballeros templarios. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y los espero nuevamente aquí en Ciencia y Tecnología para Dummies. Yo soy Bernardo Vargas y les vuelvo a agradecer muchísimo su compañía. Hasta luego.